Vamos a oír la palabra del Señor. Hay un texto que encontré en la Biblia que es muy hermoso. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso número 20. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 3, verso número 20. La Biblia dice en esta preciosa carta que Pablo le escribe a la iglesia del Señor en Efesios, en Éfeso, y aquel que es poderoso. Mire lo que dice el texto. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Qué bueno que le preste mucha atención. Para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oiga, ¿qué tal si lo leemos nuevamente? Ayúdeme esta mañana, tome la palabra del Señor, tome la Biblia y lea conmigo lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso número 20. Dice la Biblia que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, yo quiero hoy compartir una disertación de la palabra del Señor que la he titulado Más de lo que pedimos. Y creo que hoy alguien, a través de esta palabra, a través de estos textos de la Biblia, a través de alguna anécdota que quiero comentar y experiencia en mi vida, debe entender que Dios tiene mucho más para darle que lo que usted está pidiendo. Hay una anécdota de un rey que alguna vez iba pasando por el medio de aquel lugar donde él gobernaba. Y dice que estaba pasando por el lugar donde estaban los que practicaban la mendicidad. Estaba por allí, por el medio del mercado. Y había un hombre allí que precisamente era mendigo y estaba esperando que pasara el rey para pedirle alguna cosa. Y bueno, aquella anécdota cuenta que el hombre muy animado cuando vio que el rey venía, el rey se acercaba, dijo, esta es mi oportunidad. Dijo, esta es la oportunidad para llenar mis bolsillos, cubrir mis necesidades, porque como cualquiera de cada uno de nosotros, ese hombre estaba muy necesitado. Bueno, el rey se acercó y el hombre sin mediar palabra le dijo, rey, ayúdeme, deme una limosna, deme una bendición, compártame algo de lo que usted tiene. El rey se quedó mirándolo, cuenta la anécdota, y le dice, bueno, pero aquí el rey soy yo. No es el rey el que le da al pueblo, es el pueblo el que le da al rey. Y le tiene que dar algo hoy al rey usted. Le voy a dar la oportunidad que le dé una bendición al rey. El hombre se puso triste, entre triste y enojado. Dijo, pero ¿cómo? Si el que tiene plata aquí es usted, que es el rey. Por eso yo le estoy pidiendo. Sin embargo, él insistía y el rey le dijo, no señor, aquí el que tiene que darle al rey es usted. Bueno, la anécdota cuenta que aquel hombre a regañadientes metió su mano en su bolsa y dentro de su bolsa tenía un pan duro, tenía una naranja y tenía algunos granitos de arroz. Dijo, bueno, si le doy el pan, al rato me va a dar un poco de hambre, pues me va a dar hambre y ¿qué voy a comer? Si le doy la naranja, bueno, también me va a dar sed y la naranja me va a ayudar con la sed. Mejor le doy los granitos de arroz. Él me dijo que igual le diera cualquier cosa que tuviera. Lo que tenga, le dijo el rey, deme alguna cosa, lo que tenga. Bueno, el hombre sacó unos granos de arroz, 5 granos de arroz. Y entonces tomó aquellos granos de arroz y se los entregó al rey. Le dijo, rey, usted me dijo que cualquier cosa le servía. Aquí hay unos granitos de arroz, 5 granos. Cuando el rey recibió los 5 granos de arroz, bueno, el rey dijo, listo, como me dio 5 granos de arroz, por cada grano de arroz, yo le voy a entregar a usted una moneda de oro. Y como el rey andaba con su tesorero, le dijo, hágame un favor, dele 5 monedas de oro porque él me dio a mí 5 granos de arroz. Bueno, el hombre dijo, oiga, pues, esto está bueno, rey, espérenme un momento que yo acá tengo una naranja y también tengo un pan. Oiga, no, ya no. El rey le dijo, así no funciona, solamente de lo que me diste voluntariamente yo te puedo dar. Bueno, esa anécdota manera de introducción nos sirve para entender
que definitivamente el rey, porque el rey de esa anécdota es Dios. Dios tiene mucho más para darnos que nosotros que pedirle. Y sabe que eso me trae a la memoria este texto de Efesios capítulo número 3, porque comienza a decir aquel que es poderoso. Y si usted lee el contexto y va al capítulo, ¿de quién habla el texto? Pues habla de nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Creo que alguien conoce el nombre de este Dios de la Biblia, y este Dios que predicamos es Jesucristo. Pues la Biblia, hablando del Señor Jesús, hablando del único y sabio Dios, tiene que decir que Él es poderoso. Y yo no sé si alguien aquí conmigo esta mañana entiende y ha experimentado que realmente este Dios es poderoso. Y dijo alguien, no solamente es poderoso, Él es el todopoderoso. Pues la Biblia, confirmando el poder de Dios y lo que es capaz de hacer nuestro Señor, tiene que decir, cerrando el apóstol Pablo esta carta en este capítulo, ya cerrando aquel mensaje que le daba a la iglesia, dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. A veces nos olvidamos que Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Como dijera también entonces la palabra del Señor en el Salmo 24, del Señor es el cielo, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Romanos dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Por eso le da autoridad y poder a este Dios, al Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Para que la Biblia diga, aquel que es poderoso, es decir, Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Miren lo que usted y yo necesitamos esta mañana. Lo que a usted le urge, esa petición, esa necesidad que usted tiene en esta hora, la puede cubrir, la puede suplir, la puede responder este Dios. Porque es que no es cualquier Dios. No es un Dios que cargamos en la billetera como un amuleto, un escapulario, no. No es un Dios que lo cargamos aquí en el pecho, no. Es un Dios que lo tenemos en el alma y en el corazón. Y yo no sé cuántos tienen ese Dios esta mañana en su vida. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús de Nazaret. Pues por eso la Biblia dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas. No dice algunas cosas, porque a veces nosotros limitamos a Dios y creemos que Dios nos puede ayudar en la parte económica, pero que a Él de pronto le queda un poco más difícil ayudarnos en la parte tal vez espiritual, en la salud. No, hermano, mire, los temas, permítame, le digo esta mañana, los temas habidos y por haber, Él los conoce, Él los sabe, porque Él nos creó. Dijo el salmista, tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre. Insondable, dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, hablando de la sabiduría de Dios. Insondables son sus juicios. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le enseñó a Dios? Pues nadie le ha enseñado a Dios nada, porque Él es Dios, porque Él lo sabe todo y porque Él es el Todopoderoso. Por eso, hablando del poder del Dios de la Biblia, del poder del Dios que tenemos, del poder del Dios que nos administra, que es el dueño de nuestra vida, pues la Biblia dice, aquel que es poderoso para hacer todas. ¿Cuál es tu necesidad esta mañana? ¿Cuál es tu petición esta mañana? ¿Qué necesitas esta mañana? Bueno, pues Él dice que Él hace todas las cosas. Pero aquí es donde viene lo interesante y donde yo quisiera hoy profundizar. Y donde quisiera yo que el Señor nos permitiera entender que Él nos da más de lo que pedimos. Porque a veces nuestra mente se queda corta. Y como aquel hombre mendigo que pedía apenas un poquito allí, nos pasa muchas veces. Pero Dios tiene mucho más para darnos. ¿Y a qué me refiero? Que el mismo texto dice que Dios hace mucho más, porque es poderoso para hacer las cosas mucho más. O sea, Dios hace más de lo que nosotros pedimos. Dios nos puede dar más de lo que nosotros pensamos. Hay alguien aquí esta mañana
que dice amén. Yo sé que este Dios puede darme más de lo que yo pienso. Mira, hay alguien por ahí tal vez pidiéndole a Dios que le ayude para pagar un arriendo. Y créame, Dios le da para que pague el arriendo. Pero ese es su pensamiento, apenas se limita a pensar que Dios cada mes le va a dar para dar el arriendo. Y hermanos, estoy seguro que Dios cada mes le va a dar para pagar el arriendo. Pero ¿qué tal si Dios no solamente le da para que pague un arriendo, sino que le da una casa propia? Ay, el hermano David se está poniendo muy emocionalista. Estos mensajes son muy emocionalistas. No me diga que usted no ha sufrido de una enfermedad en un momento dado y ha querido tal vez simplemente que esa enfermedad por lo menos lo deje descansar una vez al mes. Oiga, qué bueno sería que esta dolencia mermara el dolor. Pero ¿qué tal si no solamente merma el dolor? ¿Qué tal si se cumple lo que dice este texto, que Dios que es poderoso y que hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos? Por eso esta mañana le estoy predicando el tema más de lo que pedimos, porque Dios puede darte más de lo que estás pidiendo esta mañana. Mira este mismo texto, tiene que decir que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos, que cosas que ni siquiera podemos nosotros imaginar, Dios las puede hacer y Él nos puede ayudar. A veces nosotros nos quedamos cortos. Hay gente por ahí pidiéndole al Señor, Señor, dame un trabajo. Señor, permítame, aquí hay gente que labora en las zonas rurales, en los campos, o a donde hubiera una finca cafetera, que me dieran trabajo estos meses, que ya no hay cosecha. Usted está pidiendo un trabajo. Oye, ¿qué tal si Dios le da una finca para que la administre y usted sea el dueño de esa finca? Mire, hermano, no es emocionalismo, le estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en este texto que Él es poderoso para hacer todas las cosas. No hacer algunas cosas, no todas las cosas. En lo económico, en lo espiritual. Y creo que este mensaje cala bien hoy comenzando el año porque estamos a 12 de enero. Y hay muchos proyectos, hay muchos deseos, hay muchos anhelos que usted tiene, cosas que no pudo realizar el año pasado porque el tiempo se fue. Porque ya, hermano, el tiempo no vuelve. De aquí en adelante usted se proyecta, pues en lo económico, en lo espiritual, en lo financiero, en lo amoroso, en lo familiar, en el servicio, hermano, en todas las cosas, dice la Biblia, que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos, incluso de lo que entendemos. Mire, hermano, por experiencia propia y amigos que están aquí, les cuento, a veces hemos tenido deseos y deseos de decirle al Señor, Señor, necesito un vehículo. Le cuento un testimonio aquí muy corto, bueno, casi uno no, o por lo menos yo casi no testifico aquí en el devocional, pero le cuento algo muy corto. El año pasado, por una necesidad familiar, mi esposa, bueno, por allí hemos perdido un par de bebés. Y el médico le dijo a mi esposa, ya usted no puede andar porque viajamos por donde nos toca hacer el trabajo aquí en el Huila, en Colombia, donde podemos ir siempre en una moto. El Señor nos dio un vehículo, pero una motocicleta. Y a raíz de andar en motocicleta, mi esposa, según lo que dice el médico, bueno, no había podido quedar en embarazo y cuando quedaba en embarazo perdía aquellos bebés. Y nos recomendaron, vea, no puede andar más en motocicleta, tiene que hacerse un carro. Y hermano, ¿qué piensa uno cuando le dicen carro? Bendito Dios, bueno, vamos a pedir un préstamo, vamos a buscar a alguien que nos preste el dinero. Bueno, yo tengo esta moto, vendamos la moto, busquemos un poco más de dinero, cambiemos la moto por un carro. Eso es lo que yo pensaba. Y esa fue mi oración con mi esposa. Pidámosle a Dios que nos permita vender esta moto para comprarnos un carro por la necesidad familiar que había. Pues hermano, eso fue lo que yo pensé, pero Dios lo hizo de otra manera porque Él hace cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Verá, para no extenderme, un hermano se fue de viaje del país y me llamó y me dijo, hermano David, tengo un carro, lo quiero vender, ¿cuánto vale? Vale tanto. Yo le dije, yo lo necesito. ¿Cuánto me lo deja? Hermano, ¿es para usted? Sí, hermano, lo necesito por la situación. Dijo, hermano, quédese con ese carro y como pueda me lo va a pagar. Mientras yo pensaba resolver la situación familiar, pidiendo una deuda, vendiendo, y ahí tengo, gracias a Dios, hermano, la bendición de tener todavía la moto, y tengo ahí el vehículo, tengo el carro. Usted dirá, hermano, esto es un testimonio muy materialista. Bueno, fue el testimonio que escogí para contarle esta mañana, pero así ha pasado en la salud.
Así ha pasado muchas veces en el servicio. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, que le quería servir, después de ser un muchacho loco, rebelde, y le dije al Señor que le quería servir, hermano, mis pensamientos, y me quebranto un poco contándole esto, porque mis pensamientos estaban puestos solamente en allá en la iglesia local, en hacer un aseo, en trabajar en un comité de jóvenes, tal vez, en apoyar una campaña llevando un bafle, llevando unas sillas. Yo qué me iba a imaginar que el Señor me iba a dar la oportunidad de trabajar en el ministerio. O sea, no estaba dentro de mis capacidades, no estaba dentro de mis peticiones. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo le quiero servir, mis pensamientos estaban puestos en que Él me iba a permitir allá en la iglesia local ayudar, a llevar unas sillas, a ir al culto del barrio. Esos eran mis pensamientos, a pararme en la puerta como un ujier, y todo eso es una bendición. Pero hermano, Él me dio mucho más de lo que yo pedía. Ahora le sirvo al Señor en la obra. Entonces, hermano, mire, tal vez tu petición, tal vez tu necesidad hoy sea, Señor, saca a mi hijo de la droga. Y es que yo siempre tomo estas pautas para que un padre de familia se llene de fe, para que un esposo o una esposa se llene de fe. Porque tal vez con este texto hoy alguien pueda hasta mañana, y estoy seguro que el Señor lo está llenando de fe. Porque hay una hermana desesperada con su esposo y tal vez está pensando que lo que Dios puede hacer, porque Dios es poderoso, es quitarle los vicios, es que su esposo no siga siendo un borracho. Y tal vez la hermana dice, hoy se me soluciona el problema con que mi esposo deje de tomar trago. Bueno, sí, Dios puede hacer que una persona deje de tomar trago y deje de ser mujeriego, y Dios le puede cambiar al esposo. Pero ¿qué tal si aparte de eso el Señor le da más? Porque eso dice el texto, que Él hace mucho más abundante las cosas. ¿Qué tal si lo hace un siervo, un predicador? ¿Qué tal si no solamente deja el vicio, las drogas, el alcohol, sino que se hace bautizar y se llena ese hombre del Espíritu Santo? Escúcheme bien esta mañana, usted madre de familia. Usted está pidiendo apenas que sus hijos dejen de ser rebeldes. Ojalá mis hijos fueran solo a la iglesia. Hay padres que piensan así. Y bueno, sí, son peticiones y de pronto se van bajito. Perdónenme que hable así. Bueno, uno predica en la cárcel y trata de predicar lo más entendible posible. Usted se va bajito con su humildad delante de Dios y le dice, Señor, póngale a sentir a mi hijo que me acompañe una vez a culto. Y en su pensamiento está que si Dios hace que su hijo vaya a culto, que si su hijo deja la rebeldía, para usted será mucha ganancia. Oiga, pero ¿qué tal si Dios a ese muchacho le da un ministerio? ¿Qué tal si Dios a ese muchacho lo llena con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tal si ese que usted cree que solo con ir a la iglesia para usted sería ganancia, termina siendo un predicador en la congregación, termina ayudándole al pastor? Hermano, es que eso es lo que dice el texto que le estoy predicando esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Que Él es poderoso, que Dios es poderoso para hacer cosas y no cualquier cosa, todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, porque Dios sabe que estamos necesitados y que le pedimos, pero Él puede hacer muchas cosas más abundantes de lo que pedimos y también entendemos, también hay cosas que usted y yo no entendemos, no sabemos cómo es que Dios las va a hacer, pero Él las hace. La Biblia me habla de muchos hombres que se acercaron a Dios a través de otros hombres de Dios para pedir por algo y una necesidad que tenían. Por ejemplo, el cojo que la Biblia nos menciona en Hechos capítulo número 3. La Biblia dice en Hechos 3 que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración y que ahí era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, había un hombre necesitado. Bueno, y no quiero de pronto indagar mucho, profundizar o hacer tantas aplicaciones de la historia. Solamente la Biblia nos muestra que había un cojo que estaba necesitado, que pedía limosna. Pues ese hombre, ese día, cuando vio a Pedro y a Juan, eso dice el verso 3, que iban a entrar, tuvo un pensamiento, dice la Biblia, que cuando le iba a entrar le rogaba que le diese una limosna. O sea, para él
Permítame lo digo de esa manera. Para él que Pedro y Juan se metieran la mano al bolsillo, buscaran en su cartera, en su alforja. En el tiempo antiguo usaban una alforja que era como una bolsa de tela y se guardaba la platica. Que Pedro buscara en su alforja y sacara una moneda, hermano, para él era mucha ganancia. Y creo que esta mañana me quebranto un poco hablando de esto, hermano, porque nosotros a veces pensamos así, pequeñito, o bueno, nuestra fe nos permite o nos alcanza para creer que si Dios nos da una pequeña migaja, eso alcanzará, y es verdad, eso alcanza. Pero este hombre en su necesidad solamente le alcanzaba su mente para pensar que Pedro y Juan iba a entrar al templo y él rogaba que le diesen una limosna. Tal vez para él ni dinero, para él que le hubieran dado algo de comer hubiera sido ganancia, porque no tenía nada, porque era un mendigo que estaba ahí tirado pidiendo en el templo. Pues mi Biblia dice entonces que Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijeron, míranos, y él estuvo atento. El verso 5 dice que él estaba atento. Él estaba ahí pendiente, esperando recibir algo de ellos. A veces nosotros esperamos tanto de personas. A veces usted y yo nos fiamos de un banco, nos fiamos del familiar que tiene dinero, nos fiamos de una persona y creemos que esa persona es la indicada y la que nos va a ayudar. Y creo que la vida de este hombre que estaba ahí tirado es la representación más digna de aquellos que algún momento de la vida estábamos necesitados y creímos que una persona nos iba a solucionar el problema. Y llegamos a pensar que era a través de una persona que Dios iba a extender su mano, que esa persona tenía la solución. Pero cuán equivocado estábamos. Porque mientras él estaba esperando recibir de ellos, estaba esperando recibir algo de ellos. Pues mi Biblia dice que él recibió más de lo que pedía. Mi Biblia dice que él recibió más de lo que él pensaba, más de lo que necesitaba. Mi Biblia dice que Dios le dio más de lo que él estaba pidiendo, porque a él solamente le alcanzaba para esperar una moneda o tal vez algo de comer. Pero hermano, la Biblia dice que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, no tengo dinero para darte. No sé si se alcanzó a desinflar, no sé si se alcanzó a enojar, no sé si alcanzó a pensar para qué me hacen perder el tiempo o perdí la oportunidad. Pero el Señor nos muestra a través de la palabra que Pedro le dio, a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. No tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice él, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, se levantó, se le afirmaron los tobillos, los pies, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. El que estaba tirado esperando solamente una limosna, que por ser cojo no podía ni siquiera entrar al templo, él tenía que estarse afuera, según la ley tenía que estarse afuera. Pero hermano, el verso número 8 dice que no solamente recibió para el momento, sino para la eternidad. Que tuvo la oportunidad de saltar, de brincar, hermano, de mover sus tobillos y entró al templo con ellos andando, saltando y alabando a Dios. Yo no sé si en esta mañana alguien entiende que Dios puede hacer más de lo que usted está pidiendo. Mire, mi Biblia me habla de una mujer que estaba muy desesperada. Una mujer que había pasado un oprobio, una dificultad, y creo que hoy una hermana, una dama, se va a sentir muy reflejada con esta historia de la Biblia que está en Primera de Samuel, porque estamos hablando más de lo que pedimos. Dios puede darnos más de lo que pedimos. Porque ahí estaba Ana, una Ana que era señalada, una Ana que era motivo de burlas. Recuerde que en el tiempo antiguo una mujer que era estéril era motivo de burlas, era motivo de maldición. ¿Y por qué digo esto? Porque tener el vientre seco, no poder engendrar un bebé, si en este tiempo hay gente que se siente mal por no poder tener un bebé, cuánto más en el tiempo antiguo que la gente lo tomaba como una maldición. Pues ahí estaba Ana,
Y mi Biblia dice que entró al templo y se fue delante de Dios porque tenía una conversación con Dios, porque tenía una petición para Dios. Tanto así que la Biblia dice en 1 Samuel 1:10 que Ana lloró amargamente. El verso número 10 de 1 Samuel dice, y ella con amargura, oiga, amargura de alma. ¿Usted sabe qué significa, hermano, en el corazón tener un sentimiento de esto? Creo que alguien lo ha vivido esta mañana. Creo que alguien ha sentido estas palabras que hay aquí en la pantalla que le estoy predicando. Creo que alguien en un momento dado por una necesidad con la familia, con un hijo, económica, siente que hay algo ahí adentro, hay un nudo en la garganta, que quiere hablar con Dios y quiere orar y no salen las palabras y solamente le queda arrodillarse y tratar de emitir palabras y solo sale un gemido. Bueno, así estaba Ana. Tenía una amargura, pero no era una amargura cualquiera, hermano, era una amargura en el alma. Hay cosas que la gente no ve, que no conoce de ti, porque tú tienes una sonrisa todo el tiempo, porque tal vez tú saludas, tú dices buenos días a tus vecinos cuando vas a la iglesia, hermano, Dios lo bendiga, y tú abrazas a la gente, pero solamente Dios, y tú sabes eso que hay allá en el fondo de tu corazón, que es como una amargura, pero no es una amargura, hermano, como cuando usted se come un limón y le supo amargo aquí. No, 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 no. Es del alma. Es algo que no se ve, pero está incrustado en tu corazón. Pues sabe que mi Biblia entonces dice que esta mujer oró. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y por eso el verso 11 dice que hizo un voto, es decir, le pidió a Dios, porque ella iba muy necesitada, como cualquiera hoy puede estar necesitado. Y le pidió a Dios y le dijo, Jehová de los ejércitos, o sea, Señor, tú eres el dueño de los ejércitos, el dueño de cada soldado, el dueño de cada alma. Eso quiere decir, hermano, cuando alguien dice Jehová de los ejércitos, está reconociendo que Él es el Todopoderoso, como dice Efesios. Y hermano, yo veo a esta mujer desgarrada, yo veo a esta mujer a punto de morir, diciéndole, Señor, yo reconozco que tú eres el Dios de los ejércitos. Si te dignares, solamente si te dignares mirar a la sierva o mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, si no dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba pidiendo Ana? Estaba pidiendo que Dios le concediera la dicha de ser madre. Algo que para usted tal vez que tiene 4 hijos, que tiene 5 hijos, bueno, que tiene media docena, tiene 6. Usted que tiene 2, que ya tiene un hijo. Uy, hermano, qué dicha se siente tener un hijo. Eso es algo muy especial. Bueno, Ana pedía eso, ser madre. Porque tenía una contrincante, una rival, su esposo, el Caná, tenía 2 esposas. Y Penina, que era la otra, tenía hijos y tenía hijos. Y ella y sus hijos se burlaban de Ana porque Dios a Ana no le había dado hijos. Tal vez en este momento tu necesidad y tu petición sea motivo de burla para otros. Tal vez lo que estás pidiendo, la gente diga, pobrecito este que esté pidiendo que Dios lo haga un predicador. Vea este que es que pidiendo que Dios le dé una bendición económica de tener un negocio propio, pobre arrancado. Bueno, permítame usar esas palabras para ilustrar ese sentimiento, porque a Ana la maltrataban verbalmente, porque a Ana se le burlaban en la cara, porque tenía el vientre seco. Ella dice, bueno, Señor, pues usted conoce mi amargura, usted conoce mi dolor, usted sabe que su sierva tiene aflicción. Acuérdese de mí, Señor, solamente denme un niño. Usted me da un niño, Señor, eso será para mí una bendición. Mire, esta oración fue tan eficaz. Este Dios que oye la oración, porque no es solamente la oración, es el Dios que oye la oración, el del poder. Pues no solamente, hermano, le dio un niño por un milagro, sino que le sanó su matriz, le sanó su vientre
¿Y por qué digo que le sanó y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque si usted lee un poco más adelante la Biblia, en este mismo libro, ya en el segundo capítulo, en Primera de Samuel capítulo 2, verso 20 en adelante, pues dice la Biblia que Elí bendijo a Elcaná y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Es decir, cuando ya el niño nació, cuando Ana recibió lo que pidió, porque ella pidió un hijo y Dios le dio un hijo, porque Dios le da a uno lo que uno pide. Pero hermano, Dios no solamente se queda corto dándole a uno lo que uno pide, sino que es capaz, como dice la base bíblica de Efesios, de darle a uno mucho más de lo que uno está pidiendo. ¿Y cuál es la razón por la cual usted dice esto, hermano David? Pues está ahí en el texto de Primera de Samuel capítulo 2, verso número 20. Porque la Biblia dice que Elcaná fue bendecido de parte de Elí, el sacerdote, él, su mujer, y le dice: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a casa. Porque ella le cumplió a Dios, le dijo: vea, déme la dicha de ser madre, yo voy a destetar a este niño y lo voy a poner a su servicio. Pues dice el verso 21, qué bueno poder leer en esta mañana lo que dice la palabra. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Y visitó Jehová a Ana. Y tiene que decir, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermano, la que pidió con amargura, la que pidió con necesidad, la que pidió solamente en esa aflicción tener un hijo, Dios le concedió tener ese hijo y le dio, dicen en partes del valle, le dio Valle y Huelva, le dio ñapa, le dio vendaje. Hermano, le dio más de lo que ella estaba pidiendo, porque la Biblia dice que no solamente concibió uno, sino que dio a luz 3 hijos y 2 hijas. La que estaba pidiendo uno recibió 6. No sé si a alguien le pase o entienda hoy a través de la palabra que definitivamente Dios le puede dar más de lo que usted piensa, más de lo que usted está pidiendo. Que eso que le amarga la vida hoy, que eso que la hace sentir mal, que ese enemigo, hablando espiritualmente, que se levanta y lo señala y lo hace creer que usted es un pobre, miserable, como dice la Biblia. La Biblia usa esos términos, dice pobre, miserable, que usted no le alcanzan las fuerzas para perseverar. Oiga, ¿qué tal si ese enemigo se equivoca y usted termina siendo un hombre usado por Dios en la predicación, un hombre en un puesto en la iglesia como un diácono de la iglesia, en una junta local? Porque Dios da más. Hermano, estoy hablándole en el nombre del Señor Jesús. Dios da más de lo que usted y yo pensamos y creemos. El hijo pródigo se fue de su casa. El hijo pródigo abandonó el seno de su hogar. El hijo pródigo que tenía todo en su casa. Mire las palabras de él, porque uno lee San Lucas 15, desde el verso número 18 en adelante, 15, 15, 15, 16, 17. Y se pone a mirar y a meditar en esto y nos damos cuenta que el hijo pródigo sabía lo que había en su casa. En la casa de mi padre mucha abundancia hay, dice él, y yo aquí perezco hambre. Claro, él se fue de su casa, se alejó de su padre, se alejó de su familia, se malgastó todo viviendo perdidamente. Pero cuando un día cayó en cuenta, porque a veces nos pasa eso, hermano, a veces nos pasa eso, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me podrá defender? Pero hermano, de un momento a otro uno como que vuelve en sí y dice, ay, verdad, yo tengo a Dios. A veces nos pasa, hermano, y yo lo digo con una sonrisa, pero es verdad, es verdad. Mire, por aquí hay alguien que dice, hermano, ore por mí, quiero más. Claro que sí, ahora vamos a orar. Ve, hay gente que hoy, gracias al Señor, entiende el mensaje, entiende la palabra. Hermano, él dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí perezco de hambre? En la casa de mi padre hay comida. ¿Cómo olvidarnos en esta mañana? ¿Cómo olvidarnos que Dios tiene tanto, hermano, tanta abundancia?
Si es que en algún momento de la vida nos hemos alejado de Él, nos hemos querido desviar del camino. Hermano David, usted también, sí, claro, yo también. Han venido pruebas, han venido dificultades. Y a veces uno cree que la solución, y hay gente que piensa y ha llegado a pensar, el enemigo le juega con la cabeza y le dice, allá afuera están mejor. Escuche eso. Allá afuera. Ay, vea, pero él no es cristiano y tiene mejor carro. Vea, no es cristiano y tiene para el estreno de diciembre. Vea, no es cristiano y compra tuladas de mercado. Y el enemigo le quiere a uno vender la idea que los de afuera están mejor. Pues cuán equivocados como el salmista Asaf. Dice el salmista, vea cómo están de bien, están gorditos, no tienen congojas, no se enferman. El salmista Asaf se sentía así, pero ¿sabe qué dice él? Hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Tan torpe era yo, era como mula, dice el salmista. Y a veces nosotros, hermanos, somos así. Ay, no, mire esto, mire, ay, tal me puede ayudar. No. Recuerde, vuelva en sí esta mañana. Vuelva en sí, recuerde lo que Dios es capaz de hacer, recuerde lo que Dios ya ha hecho. Recuerde esta mañana el poder que tiene Dios. Pues él volviendo en sí dijo, oiga, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? En la casa de mi papá hay mucho. En la casa de mi papá hay comida, en la casa de mi papá hasta el obrero más sencillo tiene bendición. Pues él dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, oiga, papá, me equivoqué, pequé contra el cielo, contra Dios, pequé contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y hermano, vea, eso fue lo que él pensó. Voy a ir a decirle a mi papá que yo no soy digno de ser llamado su hijo. Él no pidió ser hijo, él pidió ser un jornalero. Y tal vez nosotros en medio de nuestra sencillez de corazón pensamos, oiga, si el Señor solamente me pusiera en este cargo, ya con eso yo sería feliz. Si el Señor me concediera solamente esta dicha, esto tan pequeñito, ya yo solamente con esto me conformaría. Y qué bueno por esos corazones sencillos, qué bueno por esos corazones humildes. Pues el hombre cuando llegó a su casa, dice la Biblia, que le dice a su padre, padre, pecado, no soy digno de ser ya, hágame solo como uno de sus jornaleros. Y mientras él estaba pensando que su papá quizá, porque tal vez usted y yo hoy pensamos, tal vez quizá Dios lo haga, él lo puede hacer y tal vez él me dé esto, tal vez, pues hermano, mientras él pensaba poquito, él pensó racito, él pensó bajito, él pensó sencillo, humilde. Pues levantándose su padre, dice la Biblia, cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. Y cuando él le dijo, padre, yo he pecado, no soy digno de ser tu hijo, hágame solamente un jornalero. Hermano, su padre dijo, no, usted para mí no es un siervo, usted para mí no es un trabajador raso, usted sigue siendo mi hijo. Y sepa esta mañana que si alguien se ha apartado, porque aquí puede haber alguien que se ha apartado de Dios, aquí puede haber alguien que tal vez ha pensado que irse de la iglesia, dejar de servir, entregar el cargo, acabar con el hogar es la solución. Hermano, todavía sigue siendo hijo, espere un momento. Todavía usted sigue siendo hijo de su padre, hablo de Dios. Y por eso el padre le dijo, no, ¿cuál siervo? Es más bien vayan siervos, mandó a otros que sí eran siervos. Saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, pónganle calzado en sus pies. Ni traía, hermano, tampoco zapaticos el hombre, vea, le dio ropita, le dio nuevamente su posición, le dio zapaticos, hermano, eso es lo que hace Dios. Él estaba pidiendo solamente que le dieran trabajo. Él estaba solamente, dicen en otros países, chambita, ¿no? Estaba pidiendo solamente coloca, dicen en algunos lugares. Pues estaba pidiendo poquito porque Dios, que es este Padre, tenía mucho más para darle. Y no solamente, hermano, lo recibió, sino que dijo, traed el becerro gordo, matadlo y hagamos fiesta porque mi hijo que era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Para él era mucha ganancia que papá le abriera la puerta y le dijera, tome este coco, tome este delantal,
tome este trapero, tome este machete y entre a la finca y trabaje. Para él eso era mucho. A veces nosotros pensamos así. Para mí es mucho que Dios me dio un trabajo. Bueno, ¿qué tal si Dios no solamente le da un trabajo, sino que le da una empresa, le da un emprendimiento y usted va a ser el jefe y le va a dar trabajos a otros? Hermano, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que quiere el Señor que entendamos aquí esta mañana. ¿Qué tal si hay alguien como Bartimeo? La Biblia habla de Bartimeo que gritaba y decía, Marcos 10:46, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estaba aquel hombre ciego tirado en el camino, también mendigando. ¿Y por qué estos textos o estas historias que he tomado hoy, las he tomado en línea pensando en aquellos que están pidiendo un poquito? Este mendigaba, la mendicidad es pedir una moneda. Usted y yo vamos al supermercado y alguien nos pone allá en el vehículo, en la motocicleta, en el carro, un cartón y él lo único que pide es que le demos algo. A veces cuando no tenemos efectivo, uno le compra algo al señor adentro en el supermercado y le da una galleta, le da un paquete de papas o una bebida y él queda agradecido. Una moneda, dicen ellos en los semáforos, una moneda, solo una moneda bastaría. Pues aquí había uno mendigando. Y cuando escuchó que Jesús llegó a aquel lugar, a Jericó, comenzó a decir, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y muchos le reprendían. Porque es interesante ver siempre la parte contraria. Porque es interesante ver que a Ana Penina se le burlaba. Sus hijos era motivo de burla. Porque es interesante ver que en el caso de este ciego, que la Biblia no menciona su nombre, solamente dice que era hijo de un hombre, bueno, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, dice la Biblia. Es interesante ver que muchos le reprendían, no pocos, muchos. Cállese, no moleste al maestro, no haga bulla, deje la gritadera. Y hay gente que es así, hay gente que no nos motiva. Hermano, hágale, usted puede, hermano, usted es muy trabajador, Dios lo va a ayudar. No, hay gente que está ahí puesto para decirle, no, usted es un perdedor, deje eso, hermano, eso no siga trabajando así, eso no siga sirviendo, eso no deje que lo malutilice. Hay gente así, cállese, que lo quieren cortar de raíz, que quieren hacer que usted no haga las cosas. Pero él no se dejó callar. Como invito a alguien hoy, no se deje callar. Porque ahora en un momento vamos a hacer una oración y el enemigo le va a decir, va a pedir otra vez por eso. Va a molestar otra vez por eso. Bueno, no se deje callar esta mañana. Cállese, le decían, le reprendían. Pero él mucho más decía, hijo de David, ten misericordia a mí. Hasta que el Señor deteniéndose mandó a llamarle, le preguntó, ten confianza, le mandaron a decir, levántese que él lo llama. Entonces él arrojando su capa. Es interesante porque el que quiere recibir más de lo que está pidiendo, hay cosas que uno tiene que soltar para recibir más. Esto es muy interesante. A veces hay cosas que estorban. Hay cosas que son como una pared que no permiten que la comunicación fluya. Hay cosas que usted tiene en la mano y como yo tengo esto en la mano y a alguien le está pasando otra cosa, usted tiene eso en la mano y como tiene eso en la mano, si no suelta eso que tiene en la mano, no va a poder recibir el resto de que le van a dar. No sé si usted ha mirado a los niños, permítame hablarle de ejemplos coloquiales. Los niños cuando están jugando en una fiesta y tienen un carrito, una muñeca y están jugando ocupados con sus manos y de pronto llega la hora de la comida y le emociona a los niños saber que hay pastel, que hay torta para ellos y los niños corren y hay niños que se quedan mirando el juguete y miran el juguete y lo piensan, bueno, la torta, el pastel o el juguete y están ahí con y quieren recibir la torta pero tienen el juguete en la mano y si no sueltan el juguete no van a recibir el pastel. ¿Me permite usted decirle, hermano, suelte el juguete, suelte lo que lo entretiene, suelte lo que no le sirve? Porque a veces el no soltar esas cosas, el no despojarse, el no arrojar lo que le estorba, no permite que Dios le dé más de lo que usted está pidiendo. Este hombre arrojó su capa, todavía era ciego, todavía era ciego. Había recibido lo que iba a pedir, no había recibido. Ya había hablado con Jesús, no había hablado, pero él supo que en el momento que iba a hablar con el Señor no iba a necesitar más la capa.
Mire, esa capa es la representación de cosas importantes para él. Era lo que lo abrigaba en la noche de frío. Era lo que lo cubría del sol inclemente en los desiertos, en los pueblos. Pero él sabía que no la necesitaba. Hermano, hay cosas que usted y yo no las vamos a necesitar. Hay cosas que usted y yo ya no vamos a necesitar. Despréndase en esta mañana, porque eso ya no lo va a necesitar. Dios le va a dar y le va a dar en abundancia. Yo no sé si alguien lo cree esta mañana. Por eso, antes de hablar con el Señor y antes de recibir el milagro, él simplemente se despojó. Tiró su capa lejos, vino al Señor. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Señor. El Señor le dijo, maestro, que recobre la vista. Pues el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Como tiraste la capa, como dijiste que ya no la necesitabas, pues tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Hermano David, ¿qué tiene que ver esto con el tema más de lo que pedimos? Sencillo, que él pedía solamente, porque él dice, maestro, que recobre la vista. Él no iba por lo espiritual, él iba por su problema físico. Él no iba porque quería tener a Dios en el corazón y necesitaba el perdón de sus pecados. Él iba porque no podía mirar, y fue lo que él pidió y lo que creía que para él estaba bien y lo que pensaba que iba a ser algo muy grande. Mira, a veces estamos tan equivocados con respecto a los milagros. Hermano, yo creo que Dios hace milagros. En los hospitales, Dios nos ha dado la oportunidad de orar por gente con cáncer, gente enferma en el COVID, hermano, ir a orar por gente por COVID, Dios sanarla y Dios levantar de una UCI a alguien moribundo. Yo he visto los milagros, pero ningún milagro se compara con el milagro de la salvación. No me diga que es más grande ver a una persona recibir la vista que ver a una persona salvarse. Yo trabajo en las cárceles y veo milagros todo el tiempo. Hermano David, ¿has visto que muertos han resucitado? Bueno, en las cárceles no, en los hospitales sí, pero le digo que hay muertos en vida, porque allá en las cárceles hay gente que respira, que come, que oye, que camina, pero está muerto, que es un muerto espiritual, que ya no tiene esperanza. Y para usted tal vez sea más grande ver a una persona mirar, a un ciego ver, a un paralítico levantarse. Y gloria a Dios, si esta mañana alguien está enfermo y Dios lo sana del cuerpo. De eso se trata también. Pero hermano, mucho más grande será lo espiritual. Porque en el cielo dice la Biblia que en medio de los ángeles hay gozo. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Ahí en el capítulo 15 de Lucas habla de la moneda perdida, habla de la oveja perdida, habla del hijo perdido. ¿Y cuándo hay gozo y cuándo hay fiesta en los cielos? ¿Cuándo? Cuando un ciego ve. Dígamelo usted. ¿Cuándo hay fiesta y gozo en los cielos? ¿Cuándo? Cuando un paralítico se levanta. Cuando un muerto resucita. Hermano, mi Biblia no dice eso. Tal vez aquí hay gozo por alguien que recibe eso. En el cielo, dice la Biblia, delante de los ángeles de Dios hay gozo, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Por eso es más grande el milagro de la salvación. Y por eso, cerrando esta historia, dice la Biblia que el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, le dio la salvación, hermano, lo espiritual más importante, y recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Él recibió lo más importante, la salvación de su alma. Bueno, usted quiere que Dios le quite los vicios a su hijo, a su familiar. Bueno, Dios se los quita, pero eso no va a ser lo más grande. Aquí en Colombia hay una fundación que Dios está usando mucho, es de mucha bendición, dirigida por un hombre de Dios. Y el milagro en esa fundación no es que un hombre deje el vicio y vuelva al seno de su hogar, y el que era vicioso, drogadicto, deje la droga. Eso, hermano, lo hacen en cualquier parte, en cualquier lugar. Muchos lo han hecho solamente por mentalizarse y lo hacen. El milagro más grande será que ese sea salvo. Ese será el milagro más grande. Mira, hermano, por esto, en esto y en muchas más historias en la Biblia que pudiéramos ver a través de la palabra del Señor, como aquel milagro cuando el profeta Elías se enfrentó a los Baales en Primera de Reyes, capítulo número 18. Uno ve aquella historia. Y había un reto muy importante en la época, porque de eso dependía entender cuál era el verdadero Dios.
Era tan importante ese reto que en el momento que se enfrentaron los Baales con los profetas, o los profetas de Baales con el profeta de Dios, y el reto era simplemente que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, que el Dios que hiciera llover fuego del cielo, ese era el verdadero Dios, ese era el reto, ese era el compromiso. Pues los profetas de Baales se tasajearon la piel. Los profetas de Baales cantaron todo el día. Los profetas de Baal lloraban. Los profetas de Baal brincaban. Los profetas de Baal hicieron tantas cosas y no hubo respuesta. Porque a veces somos aquellos que hacemos tantas cosas queriendo motivar a Dios para que nos responda. Y es que este año sí voy a ir temprano, y este año sí voy a hacer esto. Y Señor, sí, respóndame, porque es que yo estoy, no funciona así. Como los profetas de Baales que se tasajeaban la piel, sacrificaban su propio cuerpo, hermano. Esto no es sacrificando, porque ya los sacrificios humanos y sacrificios de animales pasaron a un segundo plano. Porque tú, dice el salmista, tú no deseas sacrificios que yo daría. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, ellos hicieron de todo. Ellos brincaron, ellos saltaron, se sacrificaron, porque esto no es con sacrificios humanos. Esto es de aquí, hermano, del corazón. Pues cuando ya se les fue la tarde, no pudieron, les tocó al hombre de Dios. Le tocó al profeta Elías. Y entonces el reto era que el Dios que hiciera caer fuego del cielo y consumiera la ofrenda. Ese era el verdadero Dios. Pues hermano, esa era la petición ese día, pero Dios, como le he dicho esta mañana, sabe hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Yo no sé si alguien glorifica conmigo el nombre del Señor Jesús en esta hora, porque Él sabe hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y nosotros pensamos. Pues el profeta mandó a que acomodaran la ofrenda, puso aquellas piedras, aquel altar, puso aquellos leños, puso aquel carnero, aquellas ovejas, estaba todo listo para la ofrenda. Y si quería ñapa, como dicen en unas partes de Colombia, vendaje, traigan agua. Y trajeron agua, pero no una gotica de agua, ni no, trajeron cántaros llenos de agua y lo rociaron. Ve, hermano, si era imposible, usted sabe, usted cocina con leña, y usted sabe que cuando la leña está mojada no es fácil prenderla. Si era imposible para los profetas de Baal que se prendiera esa ofrenda, y estando seca, para el profeta de Dios echarle agua, él le echó agua. Hermano, a Dios le gustan los retos. A Dios le gustan los casos difíciles. Hermano David, usted predica eso, pero usted no sabe mi vida. Hermano David, usted predica eso, pero es que usted no conoce a mis hijos. Hermano David, es que si usted supiera cómo es mi esposo. Pues hermano, déjenme decirle esta mañana que a Dios le encantan esos complejos, esos retos difíciles, hermano. Eso es lo que a Dios le fascina hacer. Entre más difícil sea el problema, entre más grande sea la dificultad, hermano, Él se muestra como el más grande de todos. Traigan agua. Oiga, vea la ñapa, el vendaje que les dio el profeta, hermano. Traigan agua, échenle agua, mojen esa carne, mojen esas rocas, mojen esa leña, mojenla. Oiga, no, pero mucha agua, no importa, traigan más agua, hermano. Hasta 2 veces trajeron agua. Y dicen que crearon ahí como un pozo, hermano, esa ofrenda, ese lugar del sacrificio, y se hizo una zanja y se llenó de agua. Hermano, humanamente imposible. Para nosotros, para ti esta mañana que me oyes este mensaje, es humanamente imposible, es difícil. Pero para Dios, hermano, para Dios todo es posible. Eso dice Lucas 1:37. Todo lo puede hacer. Todo. Pues hermanos, la Biblia dice de esa manera que levantó sus manos aquel profeta de Dios, oró al Señor y entonces el Señor respondió la oración. Y estas palabras las quiero leer en Primera de Reyes, capítulo número 18, verso número 36 en adelante.
Si usted lee el verso número 34, 35, podrá leer que él preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo pusieron en el altar sobre el holocausto y entonces trajeron agua, la echaron allí en ese lugar. Hacerlo por tercera vez, 3 veces le echaron agua, por si alguien no podía creer, 3 veces. ¿Cuántas veces te ha fallado ese ser querido? ¿Cuántas veces lo has intentado y no has podido? La Biblia en este caso habla de 3 veces. Pues tiene que decir el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy es el día, hoy es el momento, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que por mandato tuyo hemos hecho todas estas cosas. O sea que Elías no hizo todo esto porque se le vino a la mente una locura. Fue Dios el que le puso el sentir como el querer y el hacer por su buena voluntad. Pues él dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme, Jehová, verso 37, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, tú, Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y sabe qué pasó cuando alguien se levantó? ¿Sabe qué pasó cuando el hombre de Dios abrió su boca para hablar con Dios y para pedir? Porque Dios al que pide le da mucho más de lo que pide. Verso 38, entonces cayó fuego del cielo de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua de la zanja. Hermano, Dios hace más. Solamente haber quemado la ofrenda al holocausto alcanzaba para creer que era el Dios de Israel, para creer que era el Dios verdadero. Pues él no solamente consumió el holocausto, sino la leña y las piedras, hermano, el polvo y el agua se secó. Y hermano, no quedó fue nada. Porque a este Dios le gusta demostrar que él es capaz de hacer mucho más, mucho más de lo que nosotros entendemos y pedimos. Mira, hermano, por eso entiendo lo que dice Efesios 3:20. Voy a orar en esta mañana por aquellos que han estado aquí con nosotros y que entienden este mensaje. Porque Efesios 3:20, la base bíblica que leía, tiene que decir el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y aquel que es poderoso. Y si alguien que cree conmigo esta mañana lo que dice Efesios y cree que él es poderoso, pero no es cualquier poder, no, él es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuál es la situación y la necesidad suya esta mañana? Hoy festivo, hoy que comienza el año, ¿qué necesitas? Pues él es capaz y es el todopoderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos, porque él es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y tal vez tú no lo entiendas. Tal vez no comprendas, como dice Eclesiastés, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Me fascina ese texto. Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en la mujer encinta, así ignora las obras o la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pues hoy es el día de tu milagro. Alguien ahí que desee que esta mañana oremos a su favor. Un apartado, si hay alguien que se ha apartado, que decimos descarriado del camino del Señor, ha parado en el camino y diga, yo hoy me quiero reconciliar, escriba ahí, yo necesito un amigo esta mañana que le entregue la vida al Señor, que esté pensando que se solucionan sus problemas solamente si deja de tomar licor, si deja la grosería. A veces hay gente que dice, uy, con que Dios me quitara las malas palabras. Pues Dios no solamente le puede quitar las malas palabras, él puede usar sus labios para que usted se vuelva un predicador. Mi hermano, es que con que Dios solamente me sanara y me diera la oportunidad de ir al culto más seguido. Oye, ¿qué tal si Dios lo sana y lo llena a usted del Espíritu Santo y le da un don para que le sirva a Dios con esas nuevas fuerzas que le va a dar?
Hermano, solamente que Dios a mis hijos los guardara del mal, que solamente les permitiera ir a la iglesia. Oye, ¿qué tal si Dios coge a ese muchacho hoy y le da un ministerio? Mi esposito, hermano, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la necesidad? Pues la Biblia dice que Dios puede hacer mucho más, mucho más. Yo mismo me aferro hoy a esta palabra. Yo mismo hoy le creo al Señor porque necesito mucho de Dios. En lo espiritual, tal vez en lo económico, en lo familiar. Yo hoy creo que Dios puede darme más, más. ¿Quién quiere más? Alguien que diga ahí en los comentarios, yo quiero más, yo quiero más, yo necesito más de lo que pienso. No te limites esta mañana, no te limites, somos nosotros los que nos limitamos, pero Dios, el Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jesucristo, puede hacer mucho más abundante las cosas de lo que creemos y de lo que pensamos y de lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Amado Señor Jesús, hoy entiendo a través de tu palabra que tú tienes el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Ni siquiera nosotros podemos imaginar. No alcanzamos a idealizar las cosas que tú puedes hacer. Lo que tú puedes hacer para ayudarnos con tu poder. Porque tú eres el Todopoderoso, Señor. He predicado tu palabra. A través de la Biblia veo cómo hombres se acercaron a ti. Como hombres y mujeres abrieron sus labios para pedir algo que para ellos era la solución definitiva a su problema. Veo a través de tu palabra como una mujer como Ana estaba amarga, Señor, tenía una amargura. Y con esa amargura clamó a ti y tú, Señor, le diste mucho más de lo que ella necesitaba. Veo, Señor, cómo Bartimeo vino por la sanidad de sus ojos y tú le diste la salvación de su alma. Veo como el hijo pródigo, Señor, vino pidiendo un trabajo para él, simplemente un trabajo, y tú le diste la posición de hijo nuevamente. Por eso hay conmigo esta mañana alguien, Señor, que ahí donde está hoy se arrodilla. Donde está hoy, abre su corazón. Donde está hoy, ahí esta mañana, dice, yo quiero más. Escucha ese corazón que late fuerte. Tal vez en medio de la amargura, alguien lo ha señalado y ha creído que no es capaz de perseverar. Alguien ha pensado de él que no es digno de ser cristiano, que no es digno de ocupar un cargo en la iglesia. Alguien ha dicho de él que no sirve para nada. Pues Señor, se ha equivocado grandemente el que ha pensado así. Porque hoy confiamos en ti y creemos en tu palabra. Y hoy sabemos que lo que tú eres capaz de hacer, Señor, es tan grande. Hoy sabemos que lo que tú eres capaz de hacer, Señor, es tan maravilloso. Hoy sabemos que lo que tú haces, Señor, es tan especial. Que hoy, Señor, nos doblegamos ante tu presencia. Y aunque nuestras palabras sean humildes y pensemos tan poquito, ¿qué iba a creer yo, Señor Jesús, cuando te pedía que me usaras, cuando te pedía que te quería servir? ¿Qué iba a pensar yo que iba a terminar predicando en un devocional con tantas personas en este lugar? ¿Qué pensaba yo, Señor, que tú ibas a permitir que alguien hablara por mí para que te sirviera en tu obra? Eso no estaba en mis planes, Señor. Pero hoy entiendo que tú haces las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y de lo que creemos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias por tu palabra esta mañana. Me gozo en tu presencia, Señor, y en todo lo que nos das cada día, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Hermano, gracias al Señor